Todos los métodos de Dios son de lo más razonable. Por Jonathan Edwards. Isaías 1, del 18 al 20. Desde el principio del capítulo, Dios estuvo objetando con los hijos de Israel sobre sus apostasías. Él llama al cielo y a la tierra para testificar de que se apartaron de Él, y se rebelaron contra Él, a pesar de que Él los haya nutrido y criado como hijos, y les muestra cómo ellos son condenados por el comportamiento de los mismos animales, como en el tercer verso. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y así continúa de una manera muy patética, alegando con ellos sobre la locura e irracionalidad de sus degeneraciones y sus obstinaciones. Desde el cuarto verso, él objeta con ellos sobre sus sacrificios y otros actos de adoración. Él les pregunta para qué propósito es el de sacrificar y el de convocar asambleas solemnes, y guardar sus lunas nuevas y sábados y fiestas designadas, y hacer muchas oraciones, mientras continuaban en las prácticas de injusticia y opresión y violencia. Y les dice que la manera de ser aceptados en sus servicios es quitar la iniquidad de vuestras obras, dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al oprimido, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y después siguen los versos de nuestro texto. Venid luego, dice Jehová, y razonemos. Dios los llama para razonar y desmentir el caso con él, a que traigan sus objeciones, y los desafía a demostrar alguna falta en sus tratos hacia ellos. Es muy paralelo a ese lugar en el capítulo 43, en el verso 26. Hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso. Habla tú para justificarte. Y en el capítulo 41, en el verso 21, presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob. En estos versos, Dios pleitea con su pueblo sobre la sensatez y rectitud y bondad de sus métodos al tratar con ellos. Primero, en su disponibilidad para perdonar sus pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre está preparado para perdonar y borrar los pecados de los hombres, aunque sean muy grandes. Él estaba preparado para perdonar todos los pecados de su pueblo, aunque sus manos estuviesen llenas de sangre, como en el verso 15. Aunque sus pecados fueren como la grana y carmesí oscuro, y de una naturaleza hedionda, como para clamar a Dios por venganza, aún así Dios estaba preparado para hacer sus almas tan blancas como la nieve o la lana. Segundo, en la sensatez de los términos de su favor y bendición. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si cuando las voluntades tercas y obstinadas de los hombres sean derribadas, Dios está muy libre y preparado para mostrarles misericordia. Él insiste en nada, sino en que estén dispuestos a aceptar la misericordia ofrecida, y a rendirse a Dios y cumplir con su autoridad y gobierno sobre ellos, y ser sus súbditos. Tercero, en la justicia de su ira y castigo. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Rehusarse aquí es ponerse en oposición a estar dispuesto en los otros versículos, y rebelarse de ser obediente. Por esto aparece sobradamente la sensatez del castigo que Dios inflige sobre pecadores. Pues en primer lugar, ellos rechazan voluntariamente la misericordia, rechazan depender de Dios, y ¿cómo de sensato es que sean denegados cuando ellos mismos niegan y rechazan a Dios, quien es el autor de la misericordia? Y en segundo lugar, ellos se rebelan contra Él. Ellos no quieren someterse a su gobierno. Qué justo es por eso que sean castigados. Qué justo es, viendo que guerrean contra Dios, que Él deba hacerles guerra. ¿Qué rey no castigará a esos súbditos que se rebelan contra Él? ¿Cuánto más Él, que no considera las personas de reyes, castigará a los que se rebelan contra Él? Este es el raciocinio que Dios tiene con su pueblo.
y la doctrina que nos es enseñada en las palabras es esta. Doctrina. Todos los métodos de Dios al tratar con los hombres son de lo más razonables. Aquí demostraremos particularmente que Dios es más razonable. Primero, al decretar y permitir el pecado. Segundo, al elegir a algunos para salvación y dejar a otros para perecer en el pecado. Tercero, en sus alianzas. Cuarto, en sus órdenes. Quinto, en sus castigos. Sexto, en su providencia en este mundo. En todas estas cosas, Dios es de lo más razonable. Esto es, no hay nada en ellas sino lo que es conforme a la justicia perfecta y la mayor sabiduría, y nada contrario a su bondad infinita. Primero, Dios es de lo más razonable al decretar y permitir el pecado. Somos enseñados por la palabra de Dios que Dios decreta los pecados de los hombres. Ellos pecan de acuerdo a su consejo determinado y preconocimiento. Hechos 2:23. Y es imposible que cada uno de los decretos de Dios no ocurran. El decreto de Dios no causa el pecado. Hay una gran diferencia entre determinar que una cosa sea hecha y el hacerla. Pero aunque el decreto de Dios no ejerza el pecado, sin embargo, es imposible que no sea labrado de acuerdo a su decreto. Y Dios mismo lo ordena así en su providencia, que todos sus decretos sean producidos. Y aunque no tenga influencia positiva en el mal del pecado, pues es imposible que la tenga, pues el mal del pecado no es una cosa positiva sino negativa, sin embargo, Él retiene esa gracia e influencia que abstendría a la criatura de pecar, lo cual la gracia siendo retenida, el pecado ciertamente se deriva, y que Dios actúa de lo más razonablemente al designar y permitir el pecado así, aparecerá por los siguientes argumentos. Primero, Dios no está de ninguna manera obligado a proporcionar a su criatura tal gracia e influencia que haga imposible que la criatura peque. Dios no está obligado a hacer la criatura inmutable, y que al principio esté en un estado confirmado de santidad, de modo que le sea imposible ser lo contrario. Cuando Él confirma así a una criatura, sea un ángel o un hombre, es por medio de una recompensa de gracia al haber ellos cumplido su alianza. Es sólo en un estado de retribución que Dios se agrada graciosamente en obligarse siempre a proporcionar tal gracia que a todo momento o evitará o conquistará toda tentación. Pero Él no está de ninguna manera obligado a proporcionar tal gracia en el estado en el que es creado. Dios creó al hombre en un estado de inocencia, y le dio tal gracia que era perfectamente libre de cualquier corrupción o inclinación pecaminosa, ni le quitó esa gracia de él, pero tampoco se obligó a darle más, a fin de ciertamente impedir que él cediese a alguna tentación. Eso era para serle dado cuando su tiempo de probación terminase, si hubiera continuado inocente durante esa probación. Dios le dio al hombre advertencia suficiente, y él no tenía inclinaciones pecaminosas para apresurarlo a pecar. El hombre lo hizo por su mera elección libre. Lo único fue que Dios no se lo impidió por su gracia confirmadora. Así Dios no estaba obligado a impedir el pecado del hombre por su gracia, en un estado de inocencia. Y si no estaba, ciertamente no está ahora, cuando el hombre no es más inocente, sino que se volvió en enemigo de Dios. Segundo, Dios puede ordenar que una cosa sea ciertamente hecha, de modo que sea imposible que la cosa no ocurra, y aún así no forzar la cosa. La certidumbre y necesidad de eventos es muy consistente con la libertad de acción. Necesidad y libertad no son términos contradictorios, aunque compulsión y libertad lo sean. Una cosa puede ser cierta y necesaria desde toda la eternidad, cuanto a su futuro, y la acción ser hecha con tanta libertad como cualquier cosa que ya fue hecha en el mundo. Era cierto desde toda la eternidad, absolutamente cierto, que Judas traicionase a Cristo, pero aún así, cuando él lo hizo,
Él lo hizo libremente, porque Él mismo lo eligió, y lo hizo porque Él, por su propia elección libre, lo había determinado. Necesidad no es opuesto a libertad, sino a la contingencia, a la accidentalidad de una cosa, y compulsión es opuesta a libertad. Libertad no consiste en una indiferencia exacta a una acción, de modo que cuando es hecha será hecha meramente accidentalmente, sino que consiste en actuar conforme a la elección de uno mismo, al consejo de nuestras propias voluntades. Y quien actúa conforme a su propia elección, actúa libremente, por más que Dios haya determinado esa elección, y fuera absolutamente cierto desde toda la eternidad que el hombre hiciese tal elección. Esa es toda la noción que cualquier hombre puede, con alguna propiedad, tener libertad. Que un hombre actúa como él mismo elige y como le agrada, sin considerar cómo llegó a elegir como lo hizo. Y un hombre puede actuar justo conforme a su propia voluntad y placer, y aún así ser determinado desde toda la eternidad, absolutamente, que él actúe de la manera que actuó. Y que él actúe así por elección no es en absoluto inconsistente, de modo que el que Dios lo haga necesario de que resulte así, no se interpone en el camino en lo más mínimo de nuestra libertad. Necesidad puede ser distinguida contra la necesidad de compulsión. No es en sí imposible que alguna cosa en absoluto resulte, sino lo que en este sentido resulta necesariamente. Pues si hubiera una indiferencia perfecta cuanto a todo lo que precedía, o si tal cosa debiera suceder, es imposible que resulte, pues si resultase, habría algo sucediendo sin ninguna causa o razón de su acontecimiento, lo que es imposible. Dios mismo hace muchas cosas necesariamente que aún hace libremente. Él necesariamente actúa justamente y libremente actúa justamente, pues Él actúa por su propia elección libre, conforme a la complacencia de su propia voluntad. De modo que aunque al Dios retener su gracia y asistencia y permitir el pecado, el hombre necesariamente pecó, aún así el hombre estaba en libertad, y cuando pecó, él pecó por su propia elección libre, pecó libremente, y por eso es justamente castigado, pues es conforme a la luz de la naturaleza y el sentido común de todas las naciones, que quien comete una falta por su propia elección libre merece castigo, sin indagar cómo su elección y su voluntad llegaron a ser tan malas. No podría haber tal cosa como una ley, tal cosa como una amenaza, tal cual es para que funcione con temores. Tercero, si no fuese razonable que Dios permita el pecado, Dios no sería temible. No habría fundamento para alguna cosa como el temor de Dios. No habría tal cosa como su majestad temible y terrible. La majestad de Dios consiste mucho en eso, que su descontentamiento sea extremadamente temible. Como su favor es infinitamente deseable, así su ira es infinitamente terrible. Pero si Dios fuese obligado a no permitir el pecado, no podría haber tal cosa como temer su descontentamiento, pues sería imposible que hubiese tal cosa como una amenaza o castigo. Dios sería menos temible y aterrador que un príncipe terrenal o magistrado. Nosotros tememos sus descontentamientos, porque sabemos que tienen poder en sus manos. Y por cuenta de eso, la ira de un rey es como el rugido de un león. Y por eso valoramos mucho más el favor de ellos, porque sus descontentamientos es tan terrible. Pero Dios, si Él estuviese obligado a impedir todo pecado, no sería en lo más mínimo temible, y no habría ninguna base para algún temor terrible y reverencia, ninguna base para tener cuidado y vigilancia, para que no lo desagrademos. Pero suponer esto del Dios infinito es irrazonable. Cuarto, si Dios estuviese obligado a nunca permitir el pecado, no habría motivo para agradecer a Dios por preservarnos del pecado y proporcionarnos su gracia.
No podemos ser preservados del pecado, excepto sea por la influencia continua de Dios y su Espíritu nos sostenga. Es sólo por eso que podemos ser preservados. Inocencia y santidad es preservado en los ángeles y en todos los que son santos, por la eficacia continua del Espíritu de Dios, tanto como la luz es preservada por el sol. Pero aún así, de acuerdo a esta suposición, no tendríamos que estar bajo ninguna obligación a Dios en lo más mínimo por proporcionar todas esas influencias de gracia. Sí, los santos y ángeles en el cielo no estarían obligados a Dios por darles una santidad perfecta. Aunque toda santidad venga de Él y sea a cada momento mantenido por Él, aún así no tendrían motivo para darle gracias. Por lo tanto, no cabe duda de que es irrazonable suponer que Dios esté obligado a proporcionar tanto de su Espíritu a todas sus criaturas con el fin de hacer imposible que pequen. Aplicación. Haremos una reflexión o dos sobre este encabezado por medio de una aplicación antes de seguir adelante. Primero, de ahí aprendemos que pecadores son inexcusables en sus pecados. Todo el mal del pecado proviene de ellos mismos. No tienen nada con lo que puedan acusar a Dios. Él es justo y recto y santo en todo lo que hace en relación con el ordenar o permitir de sus pecados. Ellos no tienen ningún otro lugar en el que puedan poner la culpa, sino solo sobre ellos mismos. No será ninguna excusa en absoluto decir que Dios decretó sus pecados, y es imposible que los decretos de Dios no ocurran, y que Él retuvo su gracia y no los impidió, y ese pecado necesariamente se derivó, pues aunque Dios los permita, Él no los compelió ni persuadió, ni de ninguna manera los influencia a hacer el mal, sino que su origen está en sus propios corazones, como hemos mostrado. Vendrá un tiempo en que ellos verán la justicia y rectitud de Dios en todo lo que hace con relación a eso, y verán que sólo ellos mismos deberán ser culpados. Cuando lleguen a sufrir la venganza, Dios los hará ver y conocer que ellos mismos eran los únicos culpables que obtendrán esa venganza. No será fácil para sus conciencias en absoluto decir en ese momento que Dios designó sus pecados y retuvo su gracia, de modo que el pecado necesariamente se siguió. Sus conciencias no los excusarán en lo más mínimo por esto a esa hora. No calmará en absoluto los mordiscos de ese gusano que nunca muere. Por tanto, reconoce que eres inexcusable ahora, y reconoce que solo tú debes ser culpable. No te quejes de Dios por aquello por lo que Él justamente se queja de ti, y puede justamente condenarte. No le eches la culpa de tu maldad perversa y voluntaria a tu santo y justo Hacedor y Juez. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y estás listo para acusarlo con tu perversidad, y atreverte a decir, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pues Dios no argumentará tal presunción y atrevimiento. Isaías 45:9. Ay de aquel que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? No estés objetando y hallando falta sobre la caída del hombre, y discutiendo en tu propia mente contra la justicia de Dios al ordenar y permitirlo así. Y no murmures y pelees con Dios sobre tus propios pecados particulares, porque Dios no te haya refrenado. Considera cómo has hecho voluntariamente, y de tu propia elección libre, y sin ninguna manera de compulsión, esas cosas que sabes que Dios ha prohibido, y contra las que te advirtió y exhortó y aconsejó. Y humíllate y rebájate, arrójate como en el polvo, y reconoce que nada sino la ira y venganza de ese ser santo que has ofendido es tu debido, como Daniel. Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Segundo, que las bocas del pueblo de Dios sea llenada con sus alabanzas por salvarlos del pecado. Los pecadores tienen un gran motivo para bendecir a Dios por refrenarlos del pecado. Él no ha permitido que sean mucho peores de lo que son, pues Dios no les debe su gracia de restricción,
Pero el pueblo de Dios tiene mucho motivo para bendecir su nombre, de que Él no solo les ha dado gracia de restricción, sino de santificación. Dios actuó lo más justamente y razonablemente al designar y permitir la caída del hombre, y así que sean llevados a ese estado miserable y pecaminoso en el que están naturalmente, para tener sus corazones bajo el reino y dominio del pecado. Dios en su trono es justo en todo esto, y Él puede haber permitido que continuases sin restricción, y aún así haber sido justo y recto en sus juicios. Por lo tanto, tienes gran motivo para alabar y magnificar su nombre santo, de que te ha dado su gracia inmerecida, y te ha salvado del pecado, de su poder y dominio, y te ha dado un principio de santidad. Si fuera irrazonable que Dios designase o permitiese el pecado, entonces no tendrías ninguna razón para agradecer, pero como hemos demostrado, no es así. Por tanto, alaba al Señor mientras tengas una existencia, y declara las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Doctrina resumida. Segundo, Dios trata lo más razonablemente con los hombres, al elegir a algunos para la vida eterna y no a otros. Esta es una doctrina que es extremadamente peleada con el mundo. Es una piedra de tropiezo para muchas almas. Es una doctrina probadora y una doctrina que Dios reveló en parte para el mismo objetivo como el de enviar aflicciones y persecuciones, para probar al hombre, para ver lo que hay en el hombre. Las cosas principales que objetan contra la sensatez de Dios al tratar así son estas dos. Primero, Dios hace distinción por su decreto entre los que son iguales, pues es hecho antes de que nacieran, y así antes de que hicieran bien o mal. Romanos 9 del 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando ellos nacen en el mundo, son participantes iguales de la corrupción original, tienen corazones semejantemente corruptos e inmundos, los que son elegidos y escogidos y los que no lo son, y toda la diferencia que hay después, Dios la ordenó en su decreto eterno. Dios no considera en este asunto sus buenos comportamientos y sus justicias. Sí, muchas veces los que han sido más malvados en sus conversaciones serán elegidos y llamados, cuando otros que son de un caminar más irreprochable serán dejados en pecado. Y así ellos discuten contra la justicia de Dios al hacer tal distinción como para elegir a algunos para la vida eterna y dejar a otros sufrir para siempre los tormentos del infierno por sus pecados. Y segundo, otra cosa que objetan es que esto hace vano y sin ningún propósito usar cualquier medio para la salvación. Viendo que sea el medio que sea usado, el decreto de Dios debe ocurrir. Pero estas siguientes consideraciones aclararán la sensatez de Dios así, por su predestinación eterna, eligiendo a algunos para la vida eterna y dejando a otros para perecer en el pecado. Primero, hemos mostrado ya que es muy justo y razonable en Dios designar y permitir el pecado, y que el pecador de ninguna manera es excusado por ello, y no merece menos el castigo por eso. Y por eso, segundo, Dios puede muy justamente dejar a todos los hombres universalmente a que perezcan en el pecado. Y si es así, no puede ser injusto en él que deje a algunos de ellos perecer. Dios, porque salve a algunos, no está en absoluto bajo más obligación de salvar a otros, sino está bajo ninguna obligación de salvar a nadie en absoluto. Los que son salvos por mera gracia, y si es así, se deduce que los que perecen por mera justicia. Pues si la justicia fuese obligada a salvar a alguien de perecer, no sería gracia salvarlo. Gracia y deuda son inconsistentes. Romanos 4:4. Todos los hombres son pecadores, y por eso todos ellos merecen la miseria eterna. Y los que son designados para la miseria eterna son justa y rectamente designados a ella. Y si tú dices que Dios designó que deberán ser pecadores, y por eso necesariamente ocurrió,
Ya hemos demostrado que Dios trata lo más justa y razonablemente en hacer así, y por lo tanto ninguna falta puede ser hallada justamente en Dios, al tratar en este asunto desde el principio hasta el final. Si es justo que Dios designe y permita el pecado en toda la humanidad, y aún así ser justo y razonable que Él castigue para siempre a todos los pecadores, entonces ninguno de los que son castigados así tienen algún motivo para quejarse de la justicia de Dios, por causa de su decreto. Y si merecen el castigo por sus pecados, no merecen menos porque otros no sean castigados, sino perdonados. ¿Cómo el que Dios salve y perdone a alguien obliga a Dios a perdonar y a salvar a otro? Si la gracia de Dios no es debida a nadie en absoluto, entonces es propiedad de Dios y de lo que puede disponer como le plazca, pues esa es la misma noción de una cosa ser de uno propio, que está a su disposición. Por lo tanto, si la gracia de Dios es suya, Él la puede disponer a quien le plazca, y puede negársela a quien le plazca, y nadie tiene ningún motivo para hallar falta en Él por hacer así. Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Tercero, como sea que Dios haya determinado en sus consejos secretos, aun así a los que viven bajo el Evangelio, Él no los castiga hasta que por sus propias voluntades hayan rechazado las ofertas de misericordia. Dios pone la vida y la muerte delante de ellos y les ofrece que elijan. Un Salvador es proclamado y ofrecido universalmente, para todos los que quieran, que venga y tendrá vida libremente. Sí, les es implorado a que hagan una mejor elección. Les es dicho del peligro en el que están. Les es dicho cuánto mejor es la vida que la muerte. Ahora, una cosa terrible será soportar para siempre la ira de Dios. Qué incapaces serán de soportarla, y qué cosa deseable es el favor de Dios. Y Cristo los invita a venir a Él. Sí, Él les implora, los sigue día tras día para persuadirlos, a darle oídos. Él los sigue por su palabra escrita y por sus mensajeros que les envía. A menudo los advierte por su providencia, después de que, a pesar de todo, hayan rechazado y demostrado que no vendrán a Él, para que tengan vida, después de que se hayan mostrado intencionados y obstinados al rechazar la misericordia. Dios los lanza al infierno, y sea cual sea el decreto de Dios, es por esto que son castigados. Ese decreto, como hemos oído ya, no les puso ninguna coerción. Ellos no estaban bajo ninguna manera de compulsión, sino que fueron dejados en sus propias libertades y elecciones, y ellos rechazaron un Salvador ofrecido. Dios es, por lo tanto, muy razonable con respecto a sus decretos eternos. Cuarto, la salvación no está en lo más mínimo menos conectada con sus medios por el decreto de Dios. No es en absoluto más en vano usar medios para la salvación porque haya un cierto número que son elegidos para la salvación, porque Dios en el decreto en sí tiene conectado el fin con los medios. Arar y sembrar y cosechar es el medio de que tengamos pan de maíz, y no es en vano labrar el campo porque Dios haya determinado si tendremos el pan para comer o no, pues Dios en su decreto ha conectado este fin con esos medios. De modo que si la tierra no es labrada, parecerá que pasaremos hambre, y si es labrada, podemos esperar disfrutar de los frutos de nuestros trabajos. Así, de la misma manera, si diligentemente y constantemente usamos los medios que Dios ha designado para nuestra salvación, hay grandes esperanzas de que seamos salvos, pero si los desatendemos, ciertamente seremos condenados, porque Dios en su decreto eterno ha conectado la salvación con los medios de la salvación. Perfeccionamiento. Primero, si es así que Dios trata lo más razonablemente con los hombres al elegir a algunos para la vida eterna y dejar a otros para perecer en el pecado, entonces no reparemos y hallemos falta por Dios hacer así. Si los hombres penetran todo el misterio de los tratos de Dios, aun así es igualmente una cosa impropia e irrazonable
por lo tanto, concluir que esos tratos no son justos, porque si ejerciesen sus razones, podrán concluir que deben necesariamente existir muchas cosas en las obras de un ser que es infinitamente mayor y más sabio que ellos, que una criatura tan pequeña como el hombre no puede entender. Esto muestra mucho del orgullo y autoengreimiento en tal hombre, que él vaya y ponga su entendimiento tanto en un nivel con el de Dios. Isaías 55:9. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto no muestra sino muy poca modestia, que los hombres se atrevan a determinar, porque los caminos de Dios están fuera de la vista de ellos, y por eso los caminos están torcidos. No muestra sino muy poco sentido de sus propias miopías, y de la grandeza y gloria de Dios. Muestra también mucho de la maldad, y que los hombres ni tienen temor ni amor de Dios, o al menos mucho de lo contrario, en sus corazones, al punto de que ataquen su justicia y alterquen contra él. Si fuesen poseídos de un sentido de la gloria y excelencia de Dios, de la cual tenemos muchísimas demostraciones, no estarían aptos para sospechar de él donde no pueden verlo. Aparece que es muy irrazonable imaginar que los decretos de Dios son injustos porque son un misterio de lo que no entienden, pues cuántas cosas parecen extrañas y contradictorias que después parecen claras y fáciles. Hay una abundancia de cosas que vemos todos los días que todo el ingenio de los hombres no puede explicar. Vemos que hay una gran cantidad de las obras de los hombres de las que los niños no pueden concebir. Les parece imposible y contradictorias. ¿Y por qué, por lo tanto, no habrán muchas obras de Dios que los hombres no puedan penetrar? Pues no hay una mayor diferencia entre el hombre y Dios que la que hay entre niños y hombres. Es propio, por lo tanto, que gusanos del polvo sometan sus entendimientos a los de Dios, y que reconozcan que Dios sabe más que ellos, y que no encuentren defecto con lo que Él hizo desde los tiempos eternos en sus consejos infinitamente sabios y santos. Segundo, no te imagines excusado, por causa de los decretos absolutos de Dios, por el uso diligente de los medios de tu salvación. Hay algunos que no están muy preocupados con sus almas, que viven en pecado y en la permisión negligente de los medios. Son llevados y dicen: si soy elegido seré salvo, y si no, seré condenado. Déjame hacer lo que quiera. Y así dejan totalmente este asunto solo, aunque de hecho esto sea apenas una excusa para una disposición perezosa y un amor a sus codicias y cursos pecaminosos. Pero esto no será excusa para ellos, ni tampoco es menos la insensatez en desatender los medios por causa de los decretos de Dios, porque son absolutos e inmutables, puesto que los medios de salvación no están en absoluto menos conectados con el fin, como hemos demostrado. Tercero, si Dios trata lo más razonablemente al elegir a algunos y dejar a otros, entonces deja a Dios tener la gloria de su soberanía por hacer así. Dios en esto manifiesta gloriosamente su soberanía y derecho supremo a todas sus criaturas, y es manifestado que podemos glorificar a Dios por eso, que podemos adorarlo y temer delante de su terrible majestad. Y por lo tanto no contendamos con el Todopoderoso sobre este poder suyo, sino más bien caigamos delante de su trono y reconozcamos que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, como a toda criatura en el cielo y la tierra e infierno se les hará reconocer. Apocalipsis 5:13. Doctrina resumida. Ahora procedemos a la tercera cosa propuesta, que era mostrar. Tercero, Dios es de lo más razonable en las alianzas que ha hecho con el hombre. Y en primer lugar, con respecto a la alianza de obras, hablaremos solo de un particular, y es el de hacer la alianza con una cabeza común por todos, de modo que la infracción de la alianza por esa cabeza común
debe ser imputada a todo el resto. Este es ese particular en esta alianza, con el que la mente corrupta del hombre está lo más apta para pelear y hallar falta. Es una piedra de tropiezo para ellos, que Dios haga una alianza con Adán por su posteridad, que aún no nacieron, de modo que lo que él hizo debe ser imputado a ellos como si ellos lo hubieran hecho, y que deben ser temidos como culpables por cuenta de eso, y sufrir por ello, aunque no estuvieran en ese momento en el mundo cuando la cosa fue hecha. Pero nos esmeraremos en aclarar lo justo y razonable de esto por las siguientes razones. Primero, por lo que ya hemos dicho, es evidente que no es de ninguna manera injusto o razonable que Dios decrete y designe que toda la humanidad caiga y se vuelva culpable. Ya hemos probado que no es injusto que Dios designe el pecado, a fin de designar que ciertamente sea hecho y a fin de retener esa gracia sin la cual el pecado ciertamente se derivará, y que el pecador no es en lo más mínimo excusado por eso. Y si es así, se deduce que no habría injusticia en Dios en decretar y designar el pecado y culpa, y por lo tanto el castigo, en cada uno de la humanidad. Ahora, este era de hecho el decreto de Dios, que toda la humanidad cayese y fuese culpable ante él. Y como hemos probado su decreto justo y razonable, así pues no hay objeción que recaiga contra esto, que Dios ordene de tal forma que todos los hombres caigan, pero solo que Él caiga de esa manera, en nuestra cabeza común y representativo. Por lo tanto, continuamos. Segundo, si Él hubiese caído por su propio acto, no habría sido en lo más mínimo mejor para Él. Su culpa no es mayor porque el pecado de Adán le es imputado, que si Él por su propio acto hubiera hecho como Adán hizo, y de la misma manera roto la alianza de Dios. El grado de culpa que debería tener era lo que el decreto de Dios había determinado, y si él hubiera tenido el mismo grado de culpa de otra manera, habría sido igualmente en detrimento suyo. Tercero, habría habido de cualquier forma tanto peligro de caer si Dios hubiera hecho una alianza con cada persona en particular. Si Dios nos hubiera creado con la misma fuerza y sabiduría y la misma justicia original, y hubiera proporcionado la misma gracia y asistencia, y no más, habría habido del todo tanto peligro de cualquier otra persona particular de la humanidad caer como había de Adán. Si Adán hubiera permanecido en pie, entonces toda su posteridad ciertamente hubiera tenido vida eterna. No habría habido ningún peligro de perderla. Si Adán hubiera permanecido en pie solo por cuenta propia y obtenido la vida eterna solo para él mismo, y nosotros hubiéramos sido puestos en probación por nosotros mismos y hubiéramos fallado, entonces habría sido tanto para nuestro daño y miseria que la alianza no fuera hecha con Adán por nosotros, como posiblemente ahora puede ser que fue. Dios, al ordenar así la alianza, tendía tanto para nuestro bien como para nuestro daño, y tanto para nuestro bien como hacerlo distintamente con cada uno, pues si Adán hubiera permanecido en inocencia, entonces nosotros habríamos tenido vida eterna como sus frutos, y que habría sido tanto un gran bien como una muerte eterna. Que la caída ha merecido por Adán y toda su posteridad es un mal, y por lo tanto, cuarto, no podría estar más allá de la autoridad y derecho de Dios, el soberano absoluto de todas las cosas, determinar este asunto de si la alianza fuese hecha con una cabeza común por todos, o con cada uno en particular por ellos mismos. El que nos hizo para su propia gloria y en quien vivimos y tenemos nuestra existencia, y dependemos totalmente en todo, ciertamente puede ordenar el asunto conforme le plazca. Y Él no hace injusticia cuando hizo la alianza con nuestro Padre común por todos nosotros, especialmente cuando, en quinto lugar, era una cosa adecuada que, viendo que todos nosotros estábamos naturalmente en Adán, estemos también en él federalmente, que, viendo que estábamos en la orden de la naturaleza que Dios había designado, también estemos en él con respecto a la alianza.
Era una cosa adecuada que, viendo que todos nosotros estábamos naturalmente en Adán, estemos también en él federalmente, que, viendo que estábamos en la orden de la naturaleza que Dios había designado, también estemos en él con respecto a la alianza. Es sólo porque su soberanía lo ordenó así, que derivamos de él nuestros seres naturales, y la misma soberanía puede también ordenar que derivemos de él nuestros seres morales. Nos derivamos de él de acuerdo a la orden de la naturaleza, nuestros entendimientos, nuestras voluntades y todos nuestros poderes naturales. Era por tanto adecuado que también derivemos de él las cualificaciones morales de estos entendimientos y voluntades, justicia original o pecado original, conforme él permaneciese o cayese. Sexto, esta manera de actuar es, por la práctica de todas las naciones, permitida como razonable en asuntos civiles. Si un hombre al cometer traición o cualquier otro gran crimen le son confiscados sus bienes, pierde sus propiedades, su posteridad pierde eso con él. Hijos no nacidos sufren por ello. Como sus hijos son vistos como sus herederos de sus fortunas, así también de sus infortunios. Así Adán, por su traición y rebelión contra su Hacedor, él perdió tanto la imagen como el favor de Dios, que había recibido no como algún bien personal peculiar a él mismo, sino como un bien común que debía de ser transmitido a su posteridad si hubiera permanecido en su integridad. Y por eso cuando él perdió eso, su posteridad también lo perdió, pues ¿cómo pueden ser ellos herederos de lo que él no tenía? Pues él fue privado tanto de la justicia original y del favor de Dios, y en eso toda la humanidad, que estaba contenida en él, lo perdió de la misma manera. Así es en alianzas que son hechas entre una nación y otra. Supongamos que sea un tratado de paz o alianza, de lo que la cabeza y representativos de esas naciones llegan a un acuerdo. Esas naciones están obligados a todo lo que les incumben, aunque ellos nunca hayan tenido nada que ver en eso. Y no solo ellos, sino sus posteridades, que no tienen existencia cuando la alianza fue hecha. Sí, aunque sea mucho para sus desventajas. Y muchas otras prácticas de semejante tipo se hacen en el mundo, que son conformes a las leyes de naciones, y por eso la luz de la naturaleza, que muestra que esto no es una cosa irrazonable, que una alianza sea hecha con una cabeza común y representativo por todo el resto, y con padres para la posteridad. No que lo que Dios hace necesite de argumentos recogidos de la práctica del mundo para probar su sensatez, pues decir que Dios lo hace es un argumento de una autoridad infinitamente mayor para probar que es correcto, que decir que es conforme a la práctica de todas las eras y naciones en todo el mundo. Pero aún así tales argumentos pueden servir para convencer a los hombres, viendo que son tomados de esas cosas que ellos mismos practican y permiten en otros casos. Uso. Vamos a hacer este uso de lo que ahora ha sido probado. Primero, si es así que Dios trata lo más razonablemente con nosotros al imputarnos el pecado de Adán, entonces vamos a lamentarnos y humillarnos por nuestra caída, y por esa culpa y corrupción de la naturaleza que por ende nos es traída. Cuando Adán rompió la alianza de Dios, Dios quitó su espíritu de él, y por eso quitó su imagen, y se quedó destituido de justicia original y su alma universalmente corrompida. Y también por la misma razón Dios niega su espíritu e imagen a toda la posteridad de Adán, porque ellos rompieron la alianza en Adán. Dios por lo tanto les niega su imagen y gracia, y sus corazones por ende se vuelven llenos de pecado. Esta corrupción original es tanto nuestro castigo como nuestro pecado, y por cuenta de ambas, por consiguiente, tenemos motivo para humillarnos y rebajarnos ante Él. Por lo tanto, vamos a lamentar tanto esa transgresión que trajo nuestra corrupción de la naturaleza, como también esta corrupción de la naturaleza en sí. Y no pongamos reparos y digamos que no era en nada nuestra culpa que Adán pecase, a causa de que no habías existido en ese entonces, sino reconoce los juicios justos de Dios, y humíllate bajo ellos, rebájate por la apostasía vil
e innecesaria e insensata de nuestros primeros padres, y tuya en ellos, y que la maldad del corazón que por eso has contraído, y reconoce como Daniel que justicia pertenece a Dios, pero a ti confusión de rostro. Daniel 9:7. Segundo, si es así que Dios trata lo más razonablemente con nosotros cuando nos tiene por culpables por la transgresión de nuestros primeros padres, que todos vean y reconozcan de la necesidad de un Salvador, y que todos los hijos de Adán han pecado en él, y merecen justamente la muerte, sí, la muerte eterna, por ese pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si no fuese por nada sino por esto, que hemos pecado y nos rebelado en Adán, sería suficiente para hacer vana y servir para nada toda nuestra propia justicia. Si consiguiésemos llorar un océano de lágrimas, no sería suficiente para satisfacer solo por ese pecado. Y si consiguiésemos realizar una obediencia perfecta, tan perfecta como la que la primera alianza requería, o como los santos ángeles en el cielo realizan, en ninguna medida satisfaría la justicia de Dios por ese pecado, y estaríamos no obstante en necesidad de un Salvador. Y si es así, qué lejos estamos de ser capaces de ejercer una justicia nuestra que será aceptada, después de miles de actos repetidos de pecado y rebelión, después de que nuestros pecados se hayan vuelto más numerosos que los cabellos de nuestras cabezas, y vuelto como las grandes montañas, después de un largo tiempo de servir a Satanás y continuado a vivir en desobediencia a Dios. Qué vana imaginación es pensar que después de todo podemos hacernos tan justos que nos haremos objetos del favor de Dios. Que nadie por lo tanto entretenga una idea tan insensata e irrazonable, sino que reconozcas que estás en un estado de condenación, y justamente condenado, hasta que abraces a Jesucristo como tu Redentor. Tercero, vamos a admirar más la gracia y condescendencia de Dios en su prontitud a hacer una segunda alianza con nosotros, y así imputarnos la justicia de un segundo Adán, a pesar de todas las agravaciones que esta infracción de la alianza con la que fue atendida, en que cambiamos el favor de Dios por un asunto tan pequeño como el probar de una manzana, de que nos rebelamos contra Dios, que había sido tan abundante con nosotros, y familiarmente se dio a conocer a nosotros, y nos dio todos los gozos del paraíso, y que nosotros dimos oído al consejo del diablo, quien le dijo al hombre de ser como Dios en vez de obedecer a las órdenes de Dios. Aún Dios actualmente reveló otra y mejor alianza. Nos dio otra cabeza federal, otro Adán, que no podría fallar, sino que ciertamente introduciría justicia eterna, y permanecería dispuesto a imputarnos su justicia, aunque el pecado del primer Adán fuese justamente imputado, y Dios razonablemente pueda cobrar toda la deuda de nosotros que contrajimos en él. Fue un acto gracioso y condescendiente en Dios hacer la primera alianza con los hombres, que el Todopoderoso entre en alianza con gusanos. Pero aquí está un acto más maravilloso de gracia y condescendencia, en que después de que hayamos roto esta alianza y nos hayamos rebelado contra él, y nos hayamos vuelto sus enemigos, Dios libremente nos diera otra alianza, una alianza mejor, siendo comprometido en mejores manos, en las manos de un fiador que no puede fallar en hacer lo que el primer Adán falló. Ciertamente esto merece nuestra mayor admiración y alabanza. Pero en vez de eso, hay algunos que hallarán falta hasta con la alianza de gracia, y pelearán con eso, que es la más gloriosa dispensación de gracia y misericordia que jamás fue dada al mundo, tal que es admirable a la vista de ángeles por las riquezas gloriosas de bondad y gracia que aparecen en eso. El corazón del hombre está en su estado natural, en tal enemistad con Dios que apenas hay alguno de los tratos de Dios, por más santos y más graciosos que sean, sino con los que encontrar defectos. Doctrina reasumida.
Por lo tanto, procedemos en segundo lugar a vindicar la alianza de gracia, y solamente hablaré de esta única objeción que es hecha contra su sensatez. Es esto: objeción, que Dios ha hecho la condición la cual no está en nuestro propio poder. Dios requiere de nosotros fe en Jesucristo, que vayamos a Él para la salvación, que lo aceptemos como nuestro Salvador, y lo recibamos en nuestros corazones, quien vino al mundo para redimirnos. Eso es todo lo que Dios requiere de nosotros. ¿Y qué podría ser menos requerido de nosotros para que seamos salvos por Cristo? Que de corazón lo aceptemos como nuestro Salvador, que consintamos con el camino de la salvación propuesto en el Evangelio para ser salvo de esa manera. Pero aún así, pecadores objetan esto contra la bondad y gracia de Dios al requerir esta condición, de que está más allá de sus poderes. No son capaces de creer. Pero estas siguientes consideraciones son suficientes para dejarlos avergonzados de haber encontrado defecto en Dios por cuenta de esto. Primero, es una sorpresa que Dios ofrezca a los hombres alguna condición de salvación en absoluto, y que no los condene sin ninguna condición. Es mera gracia maravillosa de que haya tanto como una posibilidad mínima de ser salvos, y de que no seamos dejados sin tanta esperanza como los diablos en el infierno. Dios no estaba bajo ninguna obligación a proponernos ningún término. Nosotros nos hicimos enemigos y cautivos de guerra de su justicia, y si Él nos hubiera lanzado al infierno y nos hubiera amarrado en cadenas de oscuridad para el juicio del gran día, Él en eso podría haber glorificado su justicia, y habría sido alabado por los ángeles para siempre por sus justos juicios. Por lo tanto, es impropio que nosotros encontremos defecto en los términos de misericordia, pues tenemos motivo para admirar que no estamos ya en el infierno. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Segundo, que el hombre no sea capaz de creer en Cristo es una inhabilidad que surge del pecado. Esta impotencia no pertenece primitivamente a la naturaleza del hombre. El hombre no fue creado al principio tan impotente, pero es esta pecaminosidad y la perversidad de sus corazones que los deja incapaces. De otra manera sería una cosa fácil aceptar un Salvador, de venir a Él por la salvación, tan fácil como es comer o beber o respirar. Si no fuera por una vileza de espíritu, no sería una cosa difícil que los hombres amen a alguien que es tan bello y excelente y a alguien que ha hecho tanto para ganar el corazón del hombre. Ellos no podrían evitar amarlo, estimarlo y admirarlo altamente. Por tanto, no pongamos la culpa de nuestra inhabilidad para venir a Cristo en Dios, sino en nosotros mismos, quienes nos hicimos tan bajos y perversos que no podemos hacer otra cosa sino rechazar esa persona encantadora que Dios mismo infinitamente amó desde toda la eternidad. Tercero, los hombres no son condenados por no ser capaces, sino por no estar dispuestos a aceptar Cristo. Los hombres, de hecho, en su estado y condición natural, están muertos, y por eso incapaces de realizar algún acto espiritual. Ellos son totalmente incapaces de creer en Cristo sin que Dios les dé vida. Pero, sin embargo, tampoco están dispuestos. Sus voluntades e inclinaciones son opuestas a la naturaleza y persona del mediador, y también opuestas a su camino de salvación, y el motivo por el que no vienen es porque no son inclinados, y porque no querrán. Sus incredulidades es una negación y rechazo deliberado de Cristo. Juan 5:4. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto es por lo que son condenados, que nadie objete contra la condición de la alianza de gracia, de que no es capaz de realizarla hasta que se encuentre dispuesto a hacerla, y todavía no es capaz, pues luego que una vez está dispuesto, él no tendrá motivos para quejarse de que no es capaz. De ahí aprendemos de la irracionalidad de los que niegan la alianza de gracia.
En cada alianza es requerido el consentimiento de ambas partes. En la primera alianza era requerido de Adán que aceptase y consintiese por su parte con la alianza propuesta por Dios. Pero después de que él hubo consentido, él aún debía hacer esa obra que era la condición de la alianza. Él aún tenía que realizar una obediencia perfecta. Pero esta alianza, siendo rota, Dios propone una segunda alianza para nosotros para la vida eterna. Y en esta alianza no hay nada que hacer sino solamente consentir. No hay obra que ser hecha después como su condición. La obra es hecha por Cristo. Todo lo que tenemos que hacer para que tengamos las bendiciones de la alianza es consentir con la alianza, y en nuestros corazones aprobarla y aceptarla, y al mediador que ha hecho la obra. Un camino de salvación tan razonable, tan gracioso que Dios ha ofrecido a pecadores después de que ellos infringieran la primera alianza. Qué irrazonables por lo tanto son los que niegan este camino, que preferirían continuar en desacuerdo con Dios y Cristo, aunque pereciesen, que aceptar su propuesta. Que los pecadores, por lo tanto, sepan que actúan muy irracionalmente, en que no creen en Jesucristo. Como la alianza propuesta en Él es la más razonable y graciosa de lo que se puede concebir, así rechazarla es la cosa más irrazonable en el mundo. Doctrina resumida. Venimos ahora a la cuarta cosa que fue propuesta, y era mostrar, cuarto, que Dios es de lo más razonable con los hombres en sus órdenes. Y eso aparecerá por estas siguientes cosas. Primero, su derecho absoluto hacia nosotros, y su soberanía sobre nosotros. Lo hace más razonable que debamos obedecer lo que sea que Él ordene. Es razonable que Dios prescriba cómo lo serviremos, pues nos sacó fuera de la nada para este objetivo, para que lo sirvamos, y Él nos impide de caer en la nada a cada momento. Toda la existencia que tenemos y todo el bien de esa existencia es de Él. Por eso le pertenece a Él que nos dé las reglas y leyes que le plazca para que respondamos a sus propios objetivos que propuso al darnos nuestras existencias. Y nos pertenece obedecer sin pelear o decirle ¿qué haces? Pues el gran Dios no rinde cuentas a gusanos. Nos pertenece obedecer sin hesitar y quejarnos, sea el trabajo o expensas que requiera, sean las dificultades que requiera de nosotros por las que pasemos, sean los esfuerzos y problemas que requiera que soportemos, sea cuanto sea que requiera que nos neguemos. Si Él requiriese de nosotros que nos cortemos la mano derecha, o que nos arranquemos nuestro ojo derecho, o que ofrezcamos un hijo querido y único, nos pertenecería obedecer prontamente, como Abraham hizo sin decir por qué eso. Pues eso es ciertamente justo y recto hacia ese ser soberano en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es suficiente motivo, sin nada más, que aquel que ordena es Jehová. Encontramos esto muy frecuentemente puesto al final de los preceptos de Dios, para reforzar la obediencia de ellos. Levíticos 18 del 5 al 6. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Segundo, las órdenes de Dios son consideradas en sí lo más justas y equitativas. ¿Qué puede ser más razonable que nosotros, con todo nuestro corazón, lo amemos, lo temamos y lo adoremos? ¿Quién es un ser infinitamente perfecto y glorioso? ¿Y quién es nuestro Creador y Padre y nuestro constante preservador? ¿Qué puede ser más razonable que alegremente y gratamente alabemos a aquel de quien recibimos toda dádiva que disfrutamos y quien está cada día haciéndonos bien? ¿Qué puede ser más razonable que hagamos de Él el mayor fin de nuestras vidas, quien nos ha dado nuestras vidas y que sometamos todo asunto a su servicio y gloria, quien nos ha dado poderes de acción y sin quien no somos capaces de movernos o hablar una palabra o pensar un pensamiento? ¿Y qué puede ser más razonable que nos dediquemos una séptima parte de nuestro tiempo para pasarnos más especialmente en el servicio de Dios,
en los deberes de su culto, adoración y en esos ejercicios que se relacionan más con nuestra parte espiritual y nuestro estado eterno? ¿Que puede ser más razonable que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos y hacer por ellos como nos gustaría que ellos hicieran por nosotros en las mismas circunstancias, y vivamos en el ejercicio de justicia y equidad, caridad y fidelidad hacia nuestras compañeras criaturas que tienen la misma naturaleza que nosotros? ¿O que estemos obligados a vivir en el ejercicio de templanza y sobriedad y paciencia en el uso de cosas buenas que Dios nos otorga y bajo esas providencias a las que somos sometidos? ¿Qué puede ser más igual y justo que esas leyes y reglas del Altísimo? Ciertamente las órdenes de Dios son más puras que el oro probado en el fuego. Salmo 19 del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y Salmo 119, 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Tercero, esas cosas de las que se nos requiere hacer, en sus propias naturalezas, tienden para nuestro propio beneficio y felicidad. Los deberes de temer, amar y confiar en Dios, en sus propias naturalezas, tienden sumamente a la paz espiritual y consuelo del alma, y tienden más que nada para el consuelo y tranquilidad mental en los cambios y problemas de este mundo. Así todos los deberes y ejercicios de justicia y caridad y bondad fraternal hacia nuestros prójimos y hermanos tienden sumamente para el bienestar de la sociedad humana. Cuanto más lejos el mundo esté de esto, más la tierra se parece con el infierno, no solo por la maldad, sino por la confusión y problemas. Y cuanto más de esas cosas son practicadas, más se parece con el cielo. Así los deberes de templanza y sobriedad y castidad tienden bastante para la salud tanto de la mente como del cuerpo. Y en resumen, la santidad es la mayor felicidad del hombre, y el pecado su mayor miseria. No hay nada más sino la santidad que le pueda dar a la mente verdadera paz y alegría, y nada perturba y desordena y preocupa tanto el alma, y establece una fundación para tanta inquietud y tormento como el pecado. Ciertamente, por lo tanto, las órdenes de Dios son de lo más razonable, viendo que no requiere nada sino lo que en su propia naturaleza tiende para nuestro propio bien. Salmo 19:11. En guardarlos hay gran galardón. Cuarto, toda la dificultad que hay en cualquier una de las órdenes de Dios surge de la pecaminosidad de los propios corazones de los hombres. De esto es que hay una dificultad en la oración, o meditación, o en la lectura de las escrituras sagradas, o al guardar el sábado, o atender a la palabra predicada, o en una participación adecuada de las ordenanzas. Es por el pecado que hay alguna dificultad en temer, o amar, o alabar, o confiar en Dios, o que hay alguna dificultad en ser pacientes y humildes o templados, o en ser pacíficos y caritativos, y en perdonar nuestros prójimos. No habría la menor dificultad en estas cosas si no fuera por la disposición pecaminosa que hay en el corazón. El corazón es tan corrupto que estas cosas son de hecho ahora a veces como el cortarnos una mano derecha o arrancarnos un ojo derecho. Pero no hay dificultad en absoluto en estas cosas en sí, sino que es un corazón perverso que las hace difíciles. Si no fuera por eso, no solo no sería difícil de hacer estos deberes, sino que serían muy agradables y deleitables. Sería un gran placer hacerlas. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Por lo tanto, nadie puede reclamar de las órdenes de Dios por ser difíciles, viendo que en sí no son sólo fáciles, sino sumamente agradables, y toda la dificultad que en ellas surge de las propias inclinaciones pecaminosas de los hombres. Quinto,
Dios no requiere de nosotros que le sirvamos para nada. Aparte de la tendencia natural que las órdenes de Dios tienden para nuestro bien, y aunque no sean en absoluto difíciles sino agradables en sí, y aunque Dios justamente si le place requiera el trabajo más duro y atravesemos por las mayores dificultades sin ninguna recompensa, aún así Él ha prometido una recompensa sumamente grande, una corona de gloria, un reino eterno y bendición perpetua para todos los que sinceramente y fielmente observan sus órdenes. Por lo tanto, es sumamente evidente que Dios es de lo más razonable en sus mandamientos. Inferencia. Solo trazaremos una inferencia de este detalle, a saber, que el pecado es de un mal excesivo y de una naturaleza detestable, siendo una desobediencia a órdenes tan santas y razonables de Dios. La desobediencia sería un mal muy grande e infinitamente agravante si fuera a órdenes que no tenían ninguna tendencia natural para nuestro bien, y si fueran en sí muy difíciles de realizar, y no fuéramos a tener ninguna recompensa para obedecerlas. Pero especialmente es sumamente detestable e irrazonable cuando por ende estas órdenes del gran Dios Santo son rotas, que son planeadas para nuestro propio bien, y que son en sí tan fáciles y deleitables en la realización, que en sus propias naturalezas son tan justas y equitativas. Desobedecer tales órdenes de nuestro Hacedor y Preservador y Benefactor gracioso, bien puede provocar la ira y furia del Dios Todopoderoso. Doctrina reasumida. Ahora procedemos, en quinto, a mostrar que Dios es de lo más razonable en sus castigos. Todos los detalles que han sido aquí mencionados muestran que es una cosa de lo más razonable que Dios ejecute su ira contra el pecado. Se deduce del primer detalle, donde mostramos que la designación y permisión de Dios del pecado de ninguna manera excusaba al pecador, que no merecía menos el castigo por eso. También mostramos que era una cosa justa que Dios eligiese a algunos para la vida eterna y dejase a otros perecer en sus pecados. Y al Dios ser razonable en su alianza de obras, muestra que Dios puede justamente sujetar al pecador a esa alianza y ejecutar las maldiciones de esa alianza sobre él, especialmente cuando rechazan la segunda alianza y las ofertas de misericordia a través del segundo Adán, y niegan los términos tan razonables y maravillosamente graciosos de esta alianza. Y la sensatez de las órdenes de Dios muestra el gran mal del pecado, y que la desobediencia hacia tales órdenes merecen un castigo muy severo. Pero hay algunos que no obstante han pensado que es duro que el pecado sea castigado para siempre, de que no habrá un final para esa miseria que sufren. Por lo tanto, nos esmeraremos particularmente en mostrar que Dios trata lo más razonable y justamente en castigar el pecado eternamente, en hacer al pecador eternamente miserable, en ejecutar su ira ardiente sobre él y hacerlo sumamente miserable, de modo que no habrá ninguna esperanza ni ninguna posibilidad de que sea mejor con él, de modo que no haya posibilidad de escapar, o al huir fuera del alcance de Dios y esconderse de él, o al manipular su misericordia y persuadirlo a que tenga pena de ellos, o al ser liberado por alguien más que se pondrá en sus lugares y los defenderá, o al morir y volverse en nada, o al convertirse en un animal, o al ayudar y fortalecer sus corazones bajo sus castigos a fin de soportarlo con resolución. Digo, es lo más justo y razonable que Dios castigue así el pecado y ejecute su ira sobre los pecadores, de modo que no haya ninguna posibilidad de que sea ayudado de ninguna de estas maneras, sino para que deba sufrir la terrible ira de Dios de un siglo a otro, 1000 años tras otros, por todos los siglos de los siglos. Y esto aparecerá por las siguientes consideraciones. Quinto, el pecado tiende en su propia naturaleza a traer miseria eterna sobre el alma. La muerte eterna no es sólo el salario, sino el fruto propio y producción natural del pecado. Esto es, el pecado pone al alma en una condición tal que destruye y arruina la naturaleza, que corrompe y envenena el corazón, de la que el alma nunca consigue recuperarse. También mata el alma, que nunca para toda la eternidad consigue restaurarse, o de alguna manera obtener alguna restauración para sí misma. También infecta la mente y produce tal perturbación de la que nunca de sí prosperará,
de la que nunca conseguirá curarse y que ninguna criatura conseguirá. Y la salud y vida del alma, siendo para siempre arruinada, necesariamente se vuelve eternamente miserable, pues dolor y miseria es el fruto natural de este veneno. La constitución del alma, al ser para siempre corrompida, resulta inevitablemente en dolor y tristeza, que habrá en el alma mientras el alma permanezca así de corrompida, pero que nunca pueda ser capaz de recuperarse de esta corrupción, deduce que será para siempre miserable. Dios es la fuente de felicidad, y ser separado de Él es la mayor miseria. Pero por el pecado el hombre se ha alejado de Dios por el alma, y por eso debe ser miserable para siempre si Dios no vuelve. El pecado naturalmente hace el alma miserable como veneno hace al cuerpo. El motivo por el que las almas de pecadores no están siempre en tormento en este mundo es porque sus almas están, por decirlo así, entumecidas y mantenidas dormidas por el cuerpo. La carne que llevan con ellas las mantienen en condición estúpida, como una persona en un letargo, pero cuando despiertan en otro mundo será lo contrario. Aquí son desviadas por sus sentidos, por numerosos cuidados y placeres sensuales. Multitudes de objetos se presentan a sus sentidos, que son como opio para ellos. Pero cuando sus almas lleguen a quedar desnudas en otro mundo, será un caso bien diferente. Cuando Dios y espíritus separados son los únicos objetos que estarán presentes ante ellos, ellos entonces sentirán la operación dolorosa del pecado. Entonces este veneno obrará y sentirán que el pecado es miseria. Miseria eterna, por lo tanto, es el castigo apropiado y razonable del pecado, puesto que es su fruto natural. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El pecado es una raíz cuyo fruto natural es hiel y ajenjo. Deuteronomio 29:18. Segundo, el pecado es una afrenta e injuria a una majestad infinita, y por eso merece un castigo eterno. Si una injuria a una persona finita merece un castigo finito, se deducirá que una ofensa a una persona o ser infinito merece un castigo infinito. Si una injuria es agravante en absoluto, en cualquier proporción que sea por el grado, mérito y excelencia de una persona injuriada, desde luego se deducirá que esa ofensa que es cometida contra alguien que es de una excelencia infinita, sea infinitamente agravante. Es cierto y sin disputa que si una injuria a una persona excelente merece un castigo, y una injuria a una persona más excelente merece un castigo mayor, y por ese motivo, porque él es más excelente y merecedor, entonces una injuria y abuso a alguien de excelencia infinita y gloria merece un castigo infinitamente mayor que cualquier injuria a una persona finita. Por ese motivo, porque él es un ser de una excelencia infinitamente mayor. La consecuencia ciertamente es muy clara. Dios es un ser de grandeza infinita, de poder y sabiduría ilimitada, y el pecado es infinitamente agravante por cuenta de eso. Y Él es un ser de infinita santidad y bondad, de infinita amabilidad y excelencia, y el pecado es infinitamente agravante por cuenta de eso. Ahora, el castigo no puede ser infinito en el grado de dolor y miseria, porque una criatura finita no es capaz de ello. Por eso es infinito en su continuación. Si sólo fuéramos sensibles de la majestad de Dios, y viésemos lo grande y glorioso que Él es, no pensaríamos en absoluto que es duro que quien peque contra Él sea atormentado sin esperanza por los siglos de los siglos. Desobedecer y afrontar a Dios parecería como una cosa tan terrible, y el pecado aparecería un mal tan agravante, que deberíamos pensar que es de lo más justo y razonable que el pecador sufriese para siempre por eso. Ese es el motivo por el que los santos en el cielo alaban a Dios por el castigo del malvado, porque son sensibles de la majestad y gloria de Dios, y ven cómo de justo es que los que lo han afrontado y despreciado sufran fuegos eternos por eso. Apocalipsis 19 del 1 al 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro,
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Tercero, el pecado es desobediencia a una autoridad infinita, y por eso merece un castigo eterno. El pecado es un mal infinito por cuenta de dos cosas, tanto porque es cometido contra alguien en sí infinitamente excelente y merecedor de lo contrario, como porque es cometido contra alguien que tiene una soberanía absoluta sobre nosotros y sobre todas las criaturas. Su autoridad es tan grande que el mayor de los príncipes y monarcas están tan sujetos a él como la persona más humilde, y así son los tronos y dominios, principados y potestades en el cielo, y así serían si fuesen 1000 veces mayores y más fuertes que ellos. Ellos estarían igualmente absolutamente sometidos a la autoridad y dominio de Dios, y su autoridad sobre ellos sería tan grande como sobre los siervos más humildes y bajos. Él tiene una supremacía y derecho infinito sobre sus criaturas, y sus obligaciones de sujeción a Él son infinitamente fuertes. Y por eso, cuando la autoridad de Dios es menospreciada y su dominio rechazado, y las criaturas se rebelan, cometen un mal infinito y merecen un castigo que no tiene fin. Desobediencia directa a las órdenes de un rey merece mayor castigo que la desobediencia a un magistrado inferior, porque un rey es una persona de mayor autoridad. Así la desobediencia al gran Dios merece infinitamente un castigo mayor porque Él es un ser de una autoridad infinitamente mayor. 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Cuarto, es propio de la majestad infinita de Dios que como su favor es infinitamente deseable, así su ira sea infinitamente terrible. Pero excepto los que son objetos de su desagrado sufran eternamente, su desagrado no será infinitamente terrible. Si tuviese un final, habría una esperanza en ello, y los hombres no se quedarían en tal asombro de Dios. Serían muchísimo más atrevidos, y con menos miedo de la ira de Dios. Y de hecho habría infinitamente menos de lo que ser temido que ahora hay, en vista de un castigo temporal, aunque continúe por mucho tiempo, es infinitamente menos que un castigo eterno. El favor de Dios es infinitamente deseable, porque su fruto es un bien y beneficio eterno. Es infinitamente beneficiario al favorito, como es una cosa propia que el favor de un Dios sea. Así también, con la misma razón, es propio de Dios que su ira sea infinitamente perjudicial a los que obstinadamente pecan contra Él. Quinto, lo que es razonablemente amenazado es razonablemente ejecutado. Pero es razonable y hasta necesario amenazar no menos que un castigo eterno. La amenaza de un castigo que ha de tener un final no asombraría a los hombres a que obedezcan. Tal es la corrupción del corazón del hombre, tan grandes son sus inclinaciones pecaminosas y tan duros de corazón son los pecadores y fijados en los caminos del pecado, que un castigo menor no los impediría. No sería suficiente para aterrorizarlos y despertarlos con el fin de que acaben con sus cursos pecaminosos. Si ellos fueran a ser castigados 1000 años, o 1.000.000, o por el tiempo que sea, y aún así fuera a tener un final, ellos cogerían ánimo de que no duraría para siempre, de que en algún tiempo u otro acabaría, y así serían audaces en el pecado. Es muy evidente en que aunque ahora que el castigo eterno es amenazado, tiene un efecto tan pequeño en los hombres que son tan poco despertados por eso, que miles y millones aún así se entregan a todo ritmo a la iniquidad y continúan firmemente en un camino de desobediencia a Dios. Y es una cosa difícil, al decirles a los hombres de los fuegos eternos, hacer que se replanteen y dejen un camino de pecar permisivo. ¿Cómo sería entonces si fuera solo un castigo temporal amenazado? Un castigo que es infinitamente menos terrible que uno eterno, como todo castigo temporal es por mucho tiempo que sea continuado. Uso. Cuarto, a los que tienen miedo de ser condenados.
que vean y reconozcan que sería lo más razonable que Dios para siempre los lanzase al infierno. No inventes estas o aquellas excusas. No mediten sobre las cosas buenas que hayan hecho, del cuidado que hayan tenido en evitar pecar, y los esfuerzos que hayan tomado para ser como Dios ordena, sino reconoce que Dios puede justamente lanzarte al infierno para todo siempre. A pesar de todo lo que hayas hecho, a pesar de todo tu cuidado y esfuerzo, no pienses contigo mismo que tenías una tentación tan fuerte de que estabas bajo tal y tal desventaja para hacer tu deber, y desde entonces has estado lamentando, y que sería muy duro si para siempre fueses dejado en el fuego del infierno por eso. Pues si tú hubieras tenido tal sentido de la majestad y autoridad infinita de Dios como deberías tener, habrías tenido más cuidado, no habrías cedido a esas tentaciones, habrías hecho tu deber, aunque estuviese bajo tan grandes desventajas como nunca. Habrías hecho cualquier cosa y sufrido cualquier cosa en vez de haber desobedecido al Dios infinitamente excelente y glorioso, y al soberano del cielo y la tierra. Los hombres merecen el castigo eterno por ser tan insensibles de la grandeza y majestad de Dios que se atreven, por cualquier cuenta que sea, a pecar contra Él. Pecadores, por mucho que se excusen, aún es cierto que por sus pecados han afrontado por un pequeño asunto a una autoridad y soberanía infinita, y han despreciado una majestad infinita. Los hombres no son sensibles de lo que es, cuando saben que tal cosa es la orden manifestada de Dios, irse deliberadamente y a sabiendas a hacer lo contrario. Esto es lo que ninguna tentación en el mundo excusará. ¿Cómo ellos pueden esperar nada más que por hacer así ellos provocarán la ira y venganza de Dios? Por tanto, lánzate a los pies de Dios. Ven como con una soga alrededor de tu cuello, y de ninguna manera te excuses, sino reconoce que no mereces nada sino el infierno eterno. De ahí aprendemos entonces que en el otro mundo, cuando los pecadores estén en realidad sintiendo la miseria del infierno y estén desesperados de nunca ser liberados de él, no tendrán a nadie que acusar sino a ellos mismos. Los pensamientos de sus tormentos, siendo eternos, sin ningún final o descanso, meramente los espantará. Los pensamientos los llenarán de horror terrible, hundirán sus almas en las mismas profundidades de la oscuridad de tinieblas. Pero aún así ellos verán que es lo más justo y recto. Sus conciencias les dirán que ellos lo han merecido. Entonces sus pecados, por los que dan muchas excusas en este mundo, serán vistos en su propia apariencia horrible por ellos. Ellos sofocan sus conciencias en este mundo, pero no serán capaces de sofocarlas en ese entonces, sino que ellos se acusarán y maldecirán por su insensatez y locura, al traer sobre ellos tal daño eterno. Doctrina reasumida. Ahora llegamos, en sexto lugar y por último, a mostrar que Dios es de lo más razonable en sus tratos providenciales con ellos en este mundo. Lo que ya ha sido dicho es suficiente para mostrar que Dios es razonable en todas las aflicciones que trae. Si es una cosa razonable que cada pecado sea castigado con miseria eterna, ciertamente nadie tiene algún motivo en absoluto para reclamar de esas leves aflicciones que son sufridas en este mundo, las cuales son infinitamente menores. Si somos privados de relaciones cercanas, si tenemos un golpe tras otro, si debemos tener duelos de un grado tan grande como el que Job tuvo, y también al mismo tiempo ser destrozados por la pérdida de toda nuestra substancia externa, como él lo fue, y tengamos nuestros cuerpos llenos de dolor y enfermedades atormentadoras desde la cabeza a los pies, como su cuerpo lo fue, aún así no sería nada comparado al infierno, el cual nuestras iniquidades han merecido. Si fuésemos llevados en cautividad de nuestra familia y nuestro país, y fuésemos a pasar nuestras vidas en las ruinas o en las galeras, si fuésemos asados vivos, no sería nada comparado a lo que hemos en el último detalle mostrado que el pecado merece. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Si fuera objetado que los pecados de los justos son satisfechos por Cristo, y son todos perdonados por su causa, y aún aflicciones vienen sobre ellos, respondo, no vienen como propios castigos del pecado, sino como disciplina. Un castigo es un mal, pero disciplinas son cosas buenas. Será mejor para ellos en el otro mundo que si no las tuviesen. Las aflicciones no son castigos propios del pecado, sino que los restos del pecado hace que sea necesario que vengan sobre el malo y el bueno. Pero ese detalle en la providencia de Dios, que ha sido sobre todo una piedra de tropiezo, es que Dios a veces permite que el malvado esté en gran prosperidad, y trae llaga y calamidades pensadas sobre los justos, los que son sus siervos fieles. A veces un hombre malvado, alguien que no teme a Dios, y vive despreciándolo, le va suntuosamente en un majestuoso palacio y se sienta en una mesa puesta con golosinas. Y puede ser que un hombre piadoso, alguien que sinceramente obedece todas las órdenes de Dios, se siente a su puerta en harapos. Un hijo de Dios a veces será un esclavo y vasallo de un hijo del diablo. Tal hombre como Nero y Diocleciano se sentarán sobre un trono imperial, y miles de testigos fieles de Dios serán puestos a toda forma de crueldad por él. Todas sus substancias les serán quitadas, y sus hijos quitados y matados delante de sus ojos, y ellos mismos pueden ser desollados vivos, o partidos en la rueda, o quemados en hoguera. Los hombres están listos para decir, si un Dios justo y recto gobierna el mundo, ¿cómo podrían ser las cosas así? ¿Cómo puede ser esto una disposición justa y sabia de las cosas? A esto digo, primero, que este mundo no es la porción de un hombre piadoso. Por lo que él buscó y esperó, lo que era su motivo de abandonar el pecado y rendirse a Dios, no era prosperidad mundana. Las promesas con las que su fe era edificada y que era su ánimo, no era con respecto a un bien temporal, sino a un bien eterno. Cristo dijo a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que aquí deben esperar tribulación. Los que nunca se entregaron a Dios y a su servicio por el ánimo de otro mundo, sin ninguna dependencia de esto, nunca se entregaron a Él verdaderamente. Dios no hace distinción entre el justo y el malvado en este mundo al darle al justo prosperidad terrenal, para ese mismo propósito, para guiar la fe y sus corazones a otro mundo, para que no miren a esas cosas que son vistas, sino a las que no son vistas. De modo que el hombre piadoso puede vivir por fe y vivir por encima de este mundo. Segundo, las aflicciones del hombre piadoso son mejores que la prosperidad de un hombre malvado. Es mejor ser probado como oro, aunque sea en el fuego por una temporada, y así ser purificado y clareado y brillar en gloria, que crecer y florecer para ser lanzado a un fuego inextinguible para siempre. La disciplina de hijos es mejor que la gordura de animales para la matanza. Es mejor ir al cielo, o sea, estar yendo ahí solo con un ojo o solo con una mano o pie y vestido con harapos, que estar yendo al infierno con un cuerpo en perfecto estado y vestido en oro y perlas. Tercero, este estado de cosas no es sino muy breve. Si siempre fuese así, que el malvado estuviese en prosperidad y el piadoso en adversidad, sería en verdad una confusión, pero esto será pronto regulado. Es solo por un momento, por decirlo así, pero cuando el estado de cosas llegue a ser arreglado, todas las cosas estarán en su justa orden y armonía. Las aflicciones del piadoso no son nada en comparación con la gloria y bendición de la que luego serán participantes, y en comparación con esa gloria que será el fruto bendito de sus aflicciones. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Uso. Por lo tanto, seamos exhortados a rendirnos y resignarnos a la providencia de Dios, a pacientemente someternos a lo que le plazca traer sobre nosotros en este mundo, y a estar dispuestos a que disponga de nosotros como le plazca,
viendo que nosotros sabemos que todos sus tratos providenciales son de lo más razonables y podemos estar seguros de que Dios no consigue hacernos mal. Es muy razonable murmurar y quejarse de esas aflicciones que sufrimos en este mundo. Si de una vez tuviéramos una visión de ese infierno que merecemos, y tuviéramos un sentido de esa eternidad a través de la cual la miseria del infierno ha de continuar, en vez de murmurar de esas aflicciones que sufrimos, no haremos nada sino alabar y exaltar a Dios de que no estamos en ese lugar de tormento. Concluiremos con unas pocas palabras por medio de una aplicación general. Ahora lo hemos oído particularmente probado, que Dios es muy razonable y justo en todos sus tratos con los hombres, que todos sus caminos son justos e equitativos, que no hay objeción que pueda ponerse contra ellos. Los que no se querrán someterse al gobierno más justo y razonable del Creador del mundo, sus rebeliones contra Dios son totalmente sin motivos. No pueden encontrar ningún defecto con su manera de gobernar el mundo. No tienen ninguna objeción razonable. Dios te reta a mostrar alguna injusticia en cualquier uno de sus tratos. Isaías 43:26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Y Miqueas 6 del 2 al 3. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel, pueblo mío. ¿Qué te ha hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, entonces puedo decir a los pecadores, ¿qué te ha hecho Dios para que te alejes de Él y niegues sujetarte a Él? Así Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pero para que veas más específicamente cómo de razonable eres, que vives en caminos de pecado contra Dios, considera las siguientes cosas. Primero, usan esas cosas que son los dones de Dios para ellos como armas contra Él. Esas facultades del alma, esos poderes del entendimiento y voluntad que Dios les ha dado, son dedicados al pecado. Esos ojos, esos oídos, esas lenguas, esas manos y pies que Dios les dio, usan como instrumentos de pecado contra Dios. Si Dios les quitase sus vistas o audiciones, o sus hablas al enmudecerlos, o sus manos o pies, ellos pensarían que es una gran calamidad, pero aún así disfrutan de ello todo el rato. Ellos pecan contra Dios con esos instrumentos que les dio. Así también ellos aprovechan los dones de su providencia, todos en el servicio del pecado. La comida y la ropa por la que Dios día tras día los mantiene, y cualquier cosa que Dios les da, en todo aprovechado contra Él quien se lo otorga. ¿No es esto muy irrazonable? Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Segundo, ellos devuelven a Dios mal por bien, reciben abundancia de bondad de Dios, 1000 veces más que de cualquier hombre. Dios todos los días les está otorgando cosas buenas, pero por su amor ellos son sus enemigos. Dios es en sus tratos con ellos como un padre, y ellos son con Él como enemigos. Isaías 1:2. Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En esto ellos se muestran más ingratos que los animales, pues el buey y caballos y perros parecen mostrar una gratitud a sus dueños por sus bondades. Ve el tercer verso. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios les otorga misericordias externas, y es por ellas que vienen todos los días. Y les otorga misericordias espirituales al usar medios con ellos para su salvación. Les da su palabra y sus sacramentos, les ofrece un Salvador y les abre las puertas del cielo. Y todo no hace más que endurecer sus corazones en pecado contra Él, quien les otorga estas cosas. Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Esto es tratar a Dios de la misma manera que un hombre sería odiado por tratar a una de sus criaturas. Tercero, ellos se niegan o a ser ordenados o aconsejados o suplicados, a asombrarse por las amenazas o atraídos por misericordias y promesas. Tan irrazonables son ellos que nada servirá con ellos. No consideran la autoridad de Dios y sus mandamientos estrictos, y cuando Él como un padre los aconseja, no querrán escuchar. Cuando los amenaza, no tienen miedo de su ira, y cuando promete el cielo y bendición eterna, no consideran sus promesas. No querrán ser persuadidos, de todas las maneras que pueden ser usadas, a estar dispuestos y ser obedientes, sino que ni consideran la autoridad ni bondad, ni la voluntad de Dios, ni sus propios intereses. No pueden ni ser atraídos ni impulsados. Como de irrazonable es, por lo tanto, tal acto. Segundo uso. Cuando sea que tengamos alguna objeción surgiendo en nuestras propias mentes contra alguno de los tratos de Dios, aprendamos a sujetar nuestra razón a Dios y a depender de su fidelidad. Considera, primero, esta es la única manera de tener paz en nuestras mentes. Mientras el corazón pelee con Dios, es improbable que haya alguna paz o tranquilidad. Ese tal está todo rodeado con espinos y cardos. Si contendemos con Dios y disputamos con los misterios de la religión, Él nos dejará estar más y más en la oscuridad, y no encontraremos nada sino confusión y daño. Si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, Dios nos dejará en eso, y pronto seremos alejados del camino llano a un desierto terrible, del cual no encontraremos salida. Los diablos aman tener que ver con tales almas que reparan y pleitean con Dios. Él los pone y los ayuda en sus razonamientos carnales, y Dios le permite que haga así. Segundo, los que contienden con Dios deben esperar que Él contienda con ellos. Pueden esperar nada más que Dios luche contra ellos en su providencia, pues no es una cosa pequeña provocar al Altísimo, que su justicia sea puesta en cuestión, porque sembraron viento y torbellino segarán. Oseas 8:7. Tercer uso. Si Dios en todos sus tratos con nosotros es de lo más razonable, entonces demos a Dios la gloria que le pertenece por ese motivo. Hay bastante de esta gloria de Dios le apareciendo a un ojo santificado en esas dispensaciones de Dios con las que los pecadores están tan aptos para pleitear. Sí, algunas de esas cosas con las que son más contendidas son lo que aparecerían de lo más gloriosas para nosotros si viésemos las cosas rectamente, especialmente los decretos eternos de Dios al elegir un cierto número separado para la vida eterna. Estas cosas son por las que los santos y ángeles para siempre alabarán a Dios en el cielo, como en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el verso 7. La sensatez de Dios en sus tratos con los hombres consiste en estas tres cosas. Primero, en estar perfectamente de acuerdo a la justicia y rectitud. Y segundo, en estar de acuerdo a la perfecta sabiduría. Y tercero, en no ser de ninguna manera inconsistentes con la bondad perfecta. Por lo tanto, alabemos a Dios por su justicia y fidelidad, y digamos con los ejércitos celestiales. Apocalipsis 19, 1 y 2. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos.